Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Me estás ayudando mucho para seguir subiendo contenido médico para que tú puedas seguir aprendiendo. El tema es el tromboembolismo pulmonar, por sus siglas TEP. Vamos a ver lo que es la parte clínica. Siempre hay que tener en cuenta, si bien tenemos una clínica que puede llegar a ser bastante característica, vamos a tener antes de la clínica una sospecha. ¿A qué me refiero con esto? Existe básicamente un patrón que nos va a hacer asociar la clínica con esta patología, ¿de acuerdo? Este patrón puede ser muy diverso, pero acá he puesto como un resumen aproximadamente para que nos podamos dar cuenta. Entonces, la sospecha antes de la clínica, es decir, cuando el paciente viene, analizamos su historia clínica, hacemos una correcta anamnesis, en ese momento vamos a localizar estas tres circunstancias. La primera es que si el paciente presenta un estado proinflamatorio o protrombótico. Estas son aquellas patologías que predisponen a una hiperactivación del sistema inmune. Como sabemos, el sistema inmune tiende a liberar moléculas procoagulantes. Estas moléculas estimulan la formación de trombos, ¿de acuerdo? Entonces, estas patologías, como lo que es, por ejemplo, la artritis reumatoide, porque puede llegarse a ver formación de trombos, y esos trombos pueden llegar a formar tromboembolismo pulmonar en personas que tienen artritis reumatoide. Otra patología, por ejemplo, es el SARS-CoV-2, el cual también condiciona una hiperactivación del sistema inmune y tiende a formación de trombos en todo tu cuerpo, que también puede llevar a un tromboembolismo pulmonar. Son ejemplos de patologías. Entonces, estados proinflamatorios o protrombóticos son pacientes candidatos a hacer un tromboembolismo pulmonar. Otros son, porque la enfermedad más común, más frecuente y la que más se ha relacionado al tromboembolismo pulmonar, porque es la principal causa, que es la trombosis venosa profunda, que es la formación de trombos en las venas más profundas de los miembros inferiores. Principalmente la vena principal es la vena femoral común, es la vena más grande y es la vena que tiende a formar trombos grandes, y esos trombos tienden a formar el tromboembolismo pulmonar. Esa patología se llama trombosis venosa profunda. Ahora, candidatos a hacer trombosis venosa profunda, siempre tenemos que tener un prototipo de estos pacientes. Son pacientes que por lo general no están caminando, no están usando sus piernas. Por ejemplo, pacientes con obesidad mórbida que no pueden levantarse de la cama, personas mayores que están postradas, personas en silla de ruedas, personas que tal vez han sufrido algún accidente y están lisiados, están con yeso, sus miembros inferiores están enyesados y por eso no están moviendo las piernas. Recordemos de que esto sucede porque las venas necesitan del movimiento, ya que cuando uno se mueve, el músculo hace contracción, presiona las venas y hace que la sangre circule. Por eso, cuando tienes un miembro inferior que no está movible, no se mueve, la persona no lo está moviendo, no está caminando, entonces tiende a formar trombo. La enfermedad más común se llama trombosis venosa profunda. Otras circunstancias son personas mayores de 65 años que por su edad tienden a hacer trombos, principalmente en los miembros inferiores, y estos trombos pueden formar un tromboembolismo pulmonar. Entonces, si tienes estas tres circunstancias, un paciente con estas tres circunstancias, y a eso le añadimos la clínica característica, pues puede dar una sospecha bastante clara de tromboembolismo pulmonar. Entonces, primero, la sospecha antes de la clínica, ¿verdad? Que hay diversas circunstancias. Tienes que estar muy bien atento y mirar bien su historial clínico y también hacer una correcta anamnesis. Seguido de eso, pasamos allá a analizar la clínica, que puede llegar a ser algo característica, pero siempre con hacer buenos diferenciales para poder encontrar si es que posiblemente sea otra patología. El primero, el síntoma más importante es el dolor torácico en el tromboembolismo pulmonar, el cual nos indica que hay una afección de la pleura, ¿de acuerdo? El dolor torácico va a depender del tipo de tromboembolismo pulmonar al que estemos frente, porque recuerden que hay dos tipos: tromboembolismo pulmonar periférico, que era el más suave, y el tromboembolismo pulmonar central, que era el más mortal, el más peligroso, el que tiene un índice muy alto de mortalidad. Vamos a comenzar con el TEP, tromboembolismo pulmonar periférico. ¿Cómo es el dolor torácico en el periférico? Va a ser un dolor pleurítico, un dolor tipo punzón, tipo punzada de costado. Es un dolor, recuerda que el dolor pleurítico también se daba en el derrame pleural. Es un dolor que principalmente se localiza en la parte costal. Puede ser costal derecha o costal izquierda, pero el paciente tiende a tocarse los costales, le duele. Entre el espacio que hay entre ambas costillas, esos son los costales,
¿de acuerdo? Es muy característico este dolor y es tipo punzón, como si fuese una cuchillada o algo que lo estuviera hincando, así es como lo describen. Y suele darse fisiopatológicamente por la irritación de la pleura. A pesar que sea el principal dolor de costal, puede ser en cualquier parte del tórax, puede ser en la parte posterior, en la espalda, puede ser en la parte retroesternal, pero lo más frecuente es un dolor tipo costal, tipo punzada de costado, ¿de acuerdo? En el TEP central, que es el mortal, el dolor torácico es un dolor tipo angina, retroesternal. Retroesternal hace referencia a que inicia en el centro del pecho. Y dolor tipo angina se refiere que es similar al dolor que se da en el infarto agudo de miocardio. Por eso mismo, siempre vamos a hacer un diferencial. ¿Cuál es el diferencial? Síndrome coronario agudo y con la disección aórtica. Cuando digo síndrome coronario agudo hago referencia al infarto agudo de miocardio. ¿Por qué vamos a hacer diferencial con estas dos patologías? Simple, porque las características semiológicas clínicas del dolor torácico en el tromboembolismo pulmonar central tiene casi las mismas características que el dolor tipo angina retroesternal del infarto agudo de miocardio y de la disección aórtica. ¿Cómo es esto? El TEP central, el dolor torácico en el TEP central, también inicia en la parte retroesternal, se irradia hacia la región anterior del brazo izquierdo, también puede irradiarse hacia el epigastrio, puede irradiarse hacia lo que es el cuello anterior, hacia la mandíbula, presenta las mismas características semiológicas que el infarto agudo de miocardio y la disección aórtica. Por eso es muy importante hacer un diferencial. Puede estar tratándose de alguna de estas dos patologías y no de un TEP central, o puede ser de un TEP central y podemos estar confundiéndolas con una disección aórtica. Como dato, recuerda que la disección aórtica está muy relacionada con la hipertensión arterial, mientras que el TEP central está relacionado con la hipotensión arterial. Siempre recuerda eso. La disección aórtica está muy relacionada con hipertensión arterial. Si ves hipertensión arterial, entonces dalo casi por hecho que es una disección aórtica. Si es hipotensión arterial, pues apunta más a un TEP de origen central, ¿no? Siempre descartando que no sea un infarto agudo de miocardio. Ahora, los desencadenantes. En el TEP central, el desencadenante va a ser muchas veces o un esfuerzo físico que puede llegar a ser incluso leve. Cuando digo esfuerzo físico leve, hago referencia a tal vez caminar rápido, caminas una cuadra rápido y ya te genera el dolor tipo angina en la región central, es decir, en la región retroesternal. Es un dolor con poco esfuerzo, puede llegar a desencadenar este dolor torácico en el TEP central. El otro es cuando desaparece. Pues el dolor torácico en el TEP central suele desaparecer con la nitroglicerina. ¿De acuerdo? Que son los nitritos de acción rápida. La nitroglicerina, como recordemos, son vasodilatadores. Cuando el paciente toma esas famosas pastillas sublinguales, que es la nitroglicerina, pues el dolor desaparece. Cosa que no pasa en el infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo. La persona toma su nitroglicerina y el dolor no desaparece, no cesa. Esa es también otra forma clínica que podemos diferenciarlo. Ahora, con respecto a la exploración física. En el TEP central vamos a la auscultación a encontrar frote pleural. Se da debido al frote entre ambas pleuras que están irritadas o inflamadas. Verán, cuando uno inspira y expira, las pleuras se mueven en sentido contrario. La pleura visceral y la pleura parietal, así se mueven. Normalmente no deberían rasparse entre ellas, pero si están inflamadas, ¿qué pasa? Comienzan a rasparse. Ese es el frote pleural, lo que se puede auscultar. Ahora, el segundo síntoma más importante va a ser la disnea, el cual aparece en el 80% de estos pacientes con tromboembolismo pulmonar. La disnea va a depender también si es un TEP periférico, que acuérdate era el más leve, y un TEP central, que era el mortal. La disnea en el TEP periférico va a ser crónica, leve, se va a dar al esfuerzo y va a ser transitoria, ¿de acuerdo? No es tan mortal, muchas veces pasa desapercibido porque no es perenne. Mientras que en el TEP central la disnea sí es aguda, y por esa aguda, por ese inicio súbito, es decir, que inicia de la nada, puedes estar tranquilo y ¡pum!, de la nada comienzas a sentir que te falta aire, que te ahogas, porque eso es la disnea. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. El paciente puede estar tranquilo conversando y de la nada siente que no puede respirar. Esa es una disnea aguda, es grave por eso, porque inicia de la nada, te agarra desprevenido y suele iniciarse al reposo. No necesariamente como en el TEP periférico, que tú puedes estar haciendo esfuerzo físico, puedes estar corriendo, bicicleteando y te da la disnea. No.
En el TEP central puedes estar tranquilo, sentado viendo la televisión, jugando PlayStation, y de la nada te viene la disnea muy aguda, muy grave, ¿de acuerdo? Por eso es muy peligroso. La disnea puede explicarse fisiopatológicamente por la hipertensión pulmonar. HTP es hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar fisiopatológicamente provoca la acumulación, la salida de líquido de los vasos sanguíneos hacia el espacio alveolar. ¿De acuerdo? El espacio alveolar se llena de líquido. Entonces, como se llena de líquido, a eso se le denomina edema pulmonar. Ese líquido en el alveolo no deja una correcta difusión de gases. Si hacemos un examen clínico, a la auscultación vamos a escuchar los estertores. Si escuchas estertores, dalo casi por hecho que estás ante un edema pulmonar. ¿Cómo se escuchan los estertores? Los estertores puedes escucharlo, coloca una botella de agua, ¿de acuerdo? Mete una caña y sopla. Cuando ese sonido que haces al soplar con la caña que está introducida en el vaso con agua, soplas y ese sonido burbujeante es así como se escuchan los estertores a la auscultación. Es muy fácil una vez que te acostumbras. El tercer síntoma, que no es tan frecuente, pero también puede llegar a darse, o sea, no es tan frecuente como los dos primeros, pero tiene cierto grado de frecuencia también, es la tos. La tos tiene un papel muy importante en el TEP periférico. ¿Por qué no en el TEP central? Porque el TEP central es muy agudo, abrupto, inicia de la nada. Está más concentrado en la disnea, ¿de acuerdo? No se ve tanto la tos. Pero en el TEP periférico, la tos sí nos puede ayudar a encontrar, o sea, a saber que estamos ante un TEP periférico. ¿Cómo? Al inicio en el TEP periférico te dije de que pasa desapercibido, ¿verdad? Es leve, pero eso es al inicio. Ojo, el TEP central desde el inicio es sumamente peligroso. Es grave, pero el TEP periférico te dije que era al inicio suave, pasa desapercibido, pero ese es al inicio. Conforme pasa el tiempo, de hecho con respecto a la tos, al inicio no suele molestar. El paciente tose de vez en cuando, no le da mucha importancia, porque es muy a las 500 como se dice coloquialmente. Pero una vez que pasa el tiempo, la tos va empeorando. Ya no es en algunas ocasiones. Ahora la tos, hablas y aparece la tos. O sea, estás hablando, toses. Hablas, toses. Cada cierto grado de palabras, toses. Vuelves a tener otro grado de palabras, toses. Sigues hablando por un tiempito, toses. Ya comienza a ser molesto, no te deja conversar. En ocasiones también al moverte. Estás sentado, te levantas, caminas, estás caminando media cuadra y toses. Sigues caminando y no paras de toser. Ya la tos no te deja, te está fastidiando, está interfiriendo en tu vida, ¿verdad? Entonces la tos va empeorando. Otra característica es que esta tos no se ve ante los antitusígenos, es decir, entre aquellos medicamentos que normalmente te cortan la tos, esta tos no cede, no desaparece. De hecho es motivo de consulta de los pacientes. El paciente viene por tos y refiere que es una tos que al inicio no le molestaba, apareció de la nada, pero no le molestaba. Conforme pasó el tiempo, los meses, se dio cuenta que hablaba, tosía. Cada vez que hablaba le daba por toser y no lo dejaba hablar. Caminaba, cada vez que caminaba comenzaba a toser y cada vez requería que camine menos. Es decir, si antes la tos aparecía al caminar una cuadra, pasada una cuadra, con el tiempo, cada media cuadra la tos aparecía. Con el tiempo, cada 20 metros. Y así va empeorando. ¿De acuerdo? Eso nos puede orientar ante la situación que estamos ante un TEP periférico. Cuarto síntoma es la ortopnia. La ortopnia hace referencia a la disnea. Y de entre los pacientes con disnea, el 36% de los pacientes con disnea tienen ortopnia, ¿de acuerdo? La ortopnia hace referencia a que la disnea aparece en el decúbito. ¿Qué quiere decir decúbito? Decúbito quiere decir cuando uno está en cualquier posición, sea echado boca abajo, boca arriba o de costado. Es decir, la disnea aparece si te echas sobre tu lado izquierdo, aparece también la disnea si te echas sobre tu lado derecho, aparece también la disnea si te echas en decúbito supino, o sea, boca abajo, aparece también la disnea si te echas en decúbito prono, o sea, de espaldas. Básicamente el paciente no se puede echar, por lo que el paciente refiere que la única forma que encuentra de poder dormir tranquilo es cuando mantiene la cabeza elevada, es decir, en una posición sentada. Esa es una forma de que nos puede orientar hacia un tromboembolismo pulmonar. Ojo, la ortopnia aparece en muchas patologías, este tipo de tos también. Por eso digo que esta clínica no es 100% fidedigna al tromboembolismo pulmonar. Por eso te hablé de una sospecha antes de la clínica. Junto con todo esto, recién ahí puedes hacer un diagnóstico, o mejor dicho, una presunción, antes de confirmar, que hoy lo vamos a ver con los valores de laboratorio.
El quinto síntoma, el pecho silbante, las famosas sibilancias, que suelen aparecer por la broncoconstricción. Este es un signo ya menos frecuente, es un síntoma menos frecuente, no suele aparecer, pero cuando aparece hay que hacer un buen diferencial porque lo podemos confundir con asma. El otro es un síndrome de colapso circulatorio. Es muy frecuente que en los pacientes con tromboembolismo pulmonar veamos la aparición de este síndrome, el cual se caracteriza por una hipotensión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio o una hipotensión arterial diastólica menor o igual a 40 milímetros de mercurio. Sistólica menor o igual a 90, diastólica menor o igual a 40. Este síndrome de colapso circulatorio ya lo expliqué en otro video, ya lo detallé, ahí expliqué qué medidas de laboratorio pedir, cuáles son los síntomas de confirmación y todo. Recomiendo verlo para poder entenderlo. Vamos a ver la presencia de los síntomas vasovagales. Los síntomas vasovagales son aquellos síntomas que aparecen para intentar compensar este colapso circulatorio, esta hipotensión arterial tan grave. ¿Cuáles son esos síntomas vasovagales? La taquicardia, junto con las palpitaciones, el corazón va a comenzar a latir más rápido. Como hay una hipotensión muy severa, el corazón, ojo, los síntomas vasovagales están a cargo del sistema nervioso autónomo simpático. Eso es fisiología. Entonces, en la taquicardia compensatoria va a comenzar a latir el corazón muy rápido para compensar ese déficit de tensión arterial. Y ello se puede visualizar con palpitaciones. Las palpitaciones son la sensación que el paciente tiene de sentir que su corazón late. Normalmente uno no siente que el corazón lata, ¿verdad? Normalmente uno no lo siente. Pero es como si hubieras corrido un montón. Cuando corres mucho, haces mucho ejercicio, terminas muy cansado y sientes que tu corazón está golpeando tu pecho, ¿verdad? O sea, tú lo sientes. Esas son palpitaciones. La diferencia es que cuando hacemos mucho ejercicio son palpitaciones fisiológicas normales. En este caso, no. El paciente está en reposo y tiene palpitaciones. Te dice, doctor, siento que mi corazón se va a salir. Así es como lo refieren. Siento que mi corazón golpea mi pecho. Siento latir mi corazón, así es como lo refieren. El otro es una piel fría, también es un síntoma vasovagal, principalmente de los miembros superiores e inferiores, principalmente los dedos. Tú le tocas al paciente y sus manos y sus dedos están fríos, también su cara está muy fría, a diferencia de su pecho que no está frío, en ocasiones suele estar más tibio, ¿de acuerdo? Diaforesis, la piel fría y la diaforesis constituyen el famoso sudor frío. Ves que el paciente está sudando, pero está frío. O sea, no es como que esté sudando y tenga calor, no, está sudando, pero toda su cara, sus manos, sus dedos están fríos, ¿no? Así es como lo refieren, un sudor frío. Hay que hacer notar también que el síndrome coronario agudo también tiene síntomas vasovagales. En las personas que están sufriendo infarto agudo de miocardio, vas a ver también puedes llegar a ver palpitaciones, puedes ver el famoso sudor frío, la piel fría y la diaforesis, así que siempre hay que hacer un buen diferencial, ¿de acuerdo? El otro es la hemóptisis. La hemóptisis es mucho menos común, pero es un síntoma muy grave. Suele estar más relacionado con el tromboembolismo pulmonar central. Cuando tienes hemóptisis, hace referencia, apunta, si tienes la certeza que es un tromboembolismo pulmonar y tienes hemóptisis, señala, o sea, orienta a que es un TEP central. La hemóptisis es el expectorar sangre, el paciente bota sangre, pero la hemóptisis tiene una característica muy peculiar. 1, es muy brillante. 2, tiene burbujas, ¿de acuerdo? Es muy característico por eso, así como la vas a diferenciar tal vez de que sea sangre proveniente del aparato gastrointestinal, del esófago, del estómago. La diferencia es que la hemóptisis es la sangre que proviene del aparato pulmonar. ¿Cómo la diferencias? Es una sangre muy brillante, es un rojo brillante, ojo, es un rojo bien brillante. Y 2, tiene burbujas, ¿de acuerdo? Y bueno, 3, no tiene restos de comida. Mientras que la sangre de origen gastrointestinal va a ser una sangre más negra, más oscura, no tiene burbujas, en ocasiones puede haber restos de comida, ¿de acuerdo? Esa es la característica. Entonces, la hemóptisis fisiopatológicamente indica infarto pulmonar, por eso digo que es muy grave. Quiere decir de que un pulmón completo se ha infartado, se ha muerto, no está recibiendo oxígeno adecuadamente, está que muere. Prácticamente la hemóptisis señala la muerte de un pulmón completo. Y nos orienta, como ya dije, a un tromboembolismo pulmonar central. Por eso es tan mortal. Y felizmente la hemóptisis es un síntoma muy raro. Y también el tromboembolismo pulmonar es bastante menos frecuente con respecto al TEP periférico. El TEP periférico es el más frecuente.
La cianosis es la coloración azulada de la piel, principalmente de los dedos de la mano. Tú le revisas los dedos y vas a ver que están azulados. Suele indicar hipoperfusión tisular, es decir, que los tejidos no están recibiendo adecuadamente la oxigenación. Ahora, una vez que tenemos la clínica, vamos a pasar a hacer un despistaje en laboratorio, ¿verdad? Para confirmar. La clínica nos orienta, pero el laboratorio nos va a confirmar lo que sospechamos. Por eso he puesto acá, confirma y diferencia. Diferencia me refiero a hacer un buen diferencial. Te dije que tengas cuidado con el síndrome coronario agudo y la disección aórtica, ¿verdad? E incluso sibilancia puedes confundirlo con asma. Un síndrome de colapso circulatorio puedes confundirlo con otra patología, siempre teniendo en cuenta estas diferenciales. Ahora, quiero hacerte notar una cosa. El gold estándar, es decir, cuando digo gold estándar, hago referencia a que la prueba confirmatoria al 100% de tromboembolismo pulmonar es la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Es la única forma de diagnosticar al 100%, de confirmar al 100% la presencia del tromboembolismo pulmonar, que es la obstrucción de la arteria pulmonar por un trombo que se ha originado en alguna de las venas de los miembros inferiores. Es la única forma esta prueba. Ahora, a eso le podemos añadir, porque no siempre va a estar disponible esta prueba. Ojo, eso es muy importante. Por lo que usamos una prueba que no es confirmatoria para TEP, que es el dímero D. El dímero D tiene un valor normal de menor de 100, es menos de 100 su valor normal. Cuando es entre mayor a 100 y menor a 500, indica un alto riesgo de formación de trombos. Cuando es mayor a 500, indica un muy alto riesgo de formación de trombos y también de tromboembolismo pulmonar. Ojo, el dímero D no te está diciendo, quiero hacer hincapié en esto, la prueba del dímero D, si sale positiva, si nos da un dímero D mayor a 500, o supongamos que nos dé 1000 o que nos dé 2000, no te está diciendo el paciente tiene tromboembolismo pulmonar. No, te está diciendo hay un alto riesgo de tromboembolismo pulmonar porque en esa persona, en todo su cuerpo se están formando trombos. Y esos trombos pueden llegar a viajar en forma de émbolos y alojarse en la arteria pulmonar y recién ahí formar un tromboembolismo pulmonar. Eso es lo que te está diciendo el dímero D. Quiero hacer notar bien esto. No es una prueba confirmatoria para tromboembolismo pulmonar. No, lo que hace es que nos hace sospechar que hay formación de trombos de forma sistémica en todo tu cuerpo. La otra prueba que podemos usar es, por ejemplo, un hemograma. Yo te dije que había circunstancias, por ejemplo, un estado proinflamatorio, patologías como la artritis reumatoide, el SARS-CoV-2, que inducían un estado proinflamatorio, un estado donde el sistema inmune está hiperactivado. Esto lo podemos entonces encontrar con un hemograma a través de la leucocitosis, ¿no? Encontramos leucocitosis, unos leucocitos elevados, dependiendo de lo que encontremos. Leucocitosis por neutrófilos, posiblemente. Dependiendo de ello, pues nos orienta a sospechar que sí hay un proceso proinflamatorio protrombótico que está provocando la formación de un montón de coágulos, un montón de trombos, y eso está condicionando el tromboembolismo pulmonar. Así que el hemograma. Seguimos. Podemos hacer un examen de velocidad de sedimentación globular, el cual, recordemos, tiene un valor en adultos menor a 30. Es decir, si es mayor a 30, por lo general se suele indicar un marco de 40 milímetros por hora. Si es de 40 o mayor a 30 o 40, entonces ya podemos sospechar que hay un estado proinflamatorio, porque este examen de velocidad de sedimentación globular es una medición indirecta para saber si la persona tiene un estado proinflamatorio sistémico, ¿de acuerdo? Que también si la persona está en un estado proinflamatorio, esta prueba nos puede ayudar a orientarnos. El PCR también indica que hay un estado proinflamatorio sistémico, es decir, que el sistema inmune está hiperactivado, está liberando factores de coagulación y estos factores de coagulación están haciendo que se forme una gran cantidad de trombos en las venas. Estos trombos se están alojando en la arteria pulmonar. Entonces eso es lo que nos estaría indicando. Otra prueba, por ejemplo, sería la troponina T más electrocardiograma. Eso es uno para diferenciarlos de un infarto agudo de miocardio. Con un electrocardiograma podemos saber si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Recuerda que te dije que hay que hacer un diferencial. Un infarto agudo de miocardio con ST elevado o sin ST elevado, ¿de acuerdo?
y una troponina T que nos ayuda a confirmar si es que realmente la persona no ha venido por un TED central, sino por un infarto agudo de miocardio. Quiero hacer notar una cosa. Si bien la troponina T y el electrocardiograma nos puede orientar a básicamente diferenciar entre un paciente que tiene un TED central y un infarto agudo de miocardio, también, ojo, también el TED central, el tromboembolismo pulmonar, puede causar isquemia cardíaca, es decir, el tromboembolismo pulmonar puede provocar infarto agudo de miocardio. Entonces puede venirnos un paciente con tromboembolismo pulmonar y un infarto agudo de miocardio, las dos patologías juntas. Esto es porque el tromboembolismo pulmonar le ha provocado infarto agudo de miocardio. Entonces pueden estar las dos juntas al mismo tiempo. Por ello es muy recomendable que siempre hagas una troponina T y un electrocardiograma. No solo para hacer un diferencial, sino para confirmar que el paciente no ha hecho un infarto agudo de miocardio causado por el tromboembolismo pulmonar. Otro examen que podemos hacer es una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a buscar un signo muy característico, un signo radiológico, denominado el signo de Westermarck. El signo de Westermarck nos va a permitir confirmar que no hay un infarto pulmonar. Es decir, cuando hacemos una radiografía de tórax, lo hacemos principalmente con el ideal de buscar infarto pulmonar. Si encontramos el signo de Westermarck, entonces eso significa que no hay infarto pulmonar. Es un tromboembolismo pulmonar sin infarto pulmonar, que es una buena noticia, porque el infarto pulmonar es sumamente grave. Ahora, si vemos hemóptisis, que prácticamente nos confirma un infarto pulmonar, entonces de cajón tenemos que hacerle rápidamente una radiografía. Y es muy probable que no salga el signo de Westermarck. Y que, como no sale el signo de Westermarck, entonces nos estaría confirmando que sí hay infarto pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia del signo de Westermarck significa que no hay infarto pulmonar, que son muy buenas noticias. Si no hay signo de Westermarck, significa que sí hay infarto pulmonar. Ahora, otro examen que podemos hacer es un ProBNP. ¿Para qué? Porque el tromboembolismo pulmonar, el trombo, origina una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar lo que hace es aumentar la presión, ojo, aumenta la presión de eyección del ventrículo derecho, pero también disminuye la precarga, haciendo que el ventrículo derecho se dilate muchas veces. El ventrículo derecho quiere contraerse más fuerte para vencer esa hipertensión pulmonar, para poder bombear sangre. Pero como no puede, comienza cada vez a esforzarse más y más y más y más. ¿Qué hace esto? Con el tiempo esto se dilata, tu ventrículo derecho se dilata y se vuelve disfuncional. Ya no funciona adecuadamente. Muchas veces incluso hay que recurrir a la cirugía para poder repararlo. Es como un músculo fofo. Recuerda que el corazón es un músculo y el ventrículo son las partes musculares más grandes del corazón. Es como que cuando se dilata es como si el músculo se volviera fofo. Ya no tiene fuerza para bombear. Por eso hay que utilizar la cirugía. Por eso un ProBNP nos va a ayudar a medir el estado del ventrículo derecho. Es muy importante un ProBNP en el tromboembolismo pulmonar. Otro examen que podemos usar es un AGA. Un AGA obviamente para medir la saturación de oxígeno. El otro es la presión arterial de oxígeno. Otra cosa es el lactato. Podemos usar un lactato. Recuerda que uno de los síntomas es la cianosis, el cual indica una hipoperfusión tisular. ¿Cómo medimos la hipoperfusión tisular? Lo medimos con lactato. Además que hay un síndrome de colapso circulatorio. Por eso un lactato es muy importante. Vamos a medir cómo va la oxigenación en los tejidos. Entonces siempre recuerda una cosa. El gold estándar en el tromboembolismo pulmonar, es decir, aquella prueba que nos confirma al 100% la angiografía pulmonar por tomografía computarizada, es al 100%. Pero muchas veces no hay esta prueba, así que recurrimos al dímero D, más un hemograma, más un ProBNP, más una velocidad de sedimentación globular, más un PCR, más una radiografía de tórax, más un AGA. Todo eso nos puede juntar, nos puede ayudar. Ahora, recuerda muy bien, no solamente es necesario lo que es la confirmación de laboratorio, los signos y síntomas, también es muy importante la sospecha de las tres circunstancias, como te dije. Ahí te recomiendo leer la triada de Virchow, que es algo más fisiopatológicamente, no tiene mucha repercusión en la parte clínica. Acá te lo he explicado algo parecido a la triada de Virchow, solo que más a la parte clínica. Recuerda los prototipos de pacientes que te mencioné. Recuerda muy bien que si te viene un paciente que, por ejemplo, ha viajado de Perú a España, ha estado 10 a 12 horas, que es más o menos el tiempo que dura el vuelo de ese país a ese país,
si ha estado sentado en el avión todo ese tiempo, entonces es un paciente candidato a que ya se está formando trombos en las venas de sus miembros inferiores, y esos trombos pueden viajar hacia la arteria pulmonar y formar un tromboembolismo pulmonar. Entonces recuerda esos prototipos de pacientes: la edad, un estado proinflamatorio, un tromboembolismo venoso profundo, perdón, una trombosis venosa profunda. Esas circunstancias, más la clínica, más la sospecha de laboratorio, entonces nos va a confirmar 100% tromboembolismo pulmonar. Y recuerda suscribirte, por favor, no te cuesta nada, es gratis, apóyame de esta manera. Nos vemos en otro video, espero que te haya gustado, cuídate.